De vuelta con Cerrando la Noche y con la participación de nuestro próximo invitado, el amigo y hermano Fernando Peña, con quien vamos a conversar de un tema que aparentemente estaba dormido. Desde el 19 se hablaba muy poco, pero de buenas a primeras, el día de ayer, en un tuit, el exministro de Energías y Minas llama a que hay que firmar el pacto y acusa que hay grupos minoritarios. Yo no entiendo cuando hablo de minoritarios si son minoritarios desde el punto de vista económico, político o social, no entendí. Pero lo cierto es que a partir de ese tuit circuló también una invitación para que la República Dominicana, o una parte de ella, digámoslo así, se aboque a firmar el famoso pacto eléctrico. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece 3 grandes pactos. Pacto por la educación, que efectivamente, producto de la presión social, se forzó a los candidatos del momento a firmar un compromiso para implementar el 4% por la educación. El pacto fiscal, no ha habido forma de que se firme, ni siquiera se inicie la discusión, que aparentemente debió ser el primero de los 3 grandes pactos por las implicaciones. El eléctrico, hubo la valentía, digámoslo así, también producto de la necesidad, de iniciar el proceso de discusión, que ha traído varias situaciones, digamos, de desacuerdo, porque se ha hecho un intento desde el 2017 por firmarlo. El último fue en el 19 y el PRM, junto a la participación del sector social, se opusieron. Pero extrañamente, el PRM llega al poder y de manera sorpresiva se convocó para mañana a Palacio a la firma del pacto eléctrico en la República Dominicana. Y de ellos queremos hablar con Fernando, que ha sido un actor fundamental en todo el proceso de discusión, en representación del sector social, dentro del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Hemos visto toda la tarde de ayer y de hoy que básicamente el sector social ha estado planteando que no hay condiciones para firmar el pacto. Y sería bueno saber a quién beneficia, Fernando, que no se firme y a quién beneficia que se firme en la situación actual, con los desacuerdos que hay actualmente con el sector social. Bueno, primero, ¿cómo estás? Qué bueno verte bien. Bueno, igual yo a ti. Sí. Segundo, Junior, hay una cosa que es absolutamente clara. Y está explicada por la tradición popular. El pacto eléctrico es un mandato de ley, tal y como tú lo explicabas, salido de la Estrategia Nacional de Desarrollo y constitucionalizado al ser la Estrategia Nacional de Desarrollo un mandato constitucional. Claro. Y ella contiene los 3 pactos, que no son vinculantes. No son vinculantes. Los 3 pactos son una suerte de ejercicio democrático que procura la articulación de sectores para ayudar a que el gobierno formule políticas públicas. No es otra cosa, porque un pacto no es una ley. No, claro. Lo que es una ley es que hay que tener pacto, que parecería un juego de palabras y no lo es. Así los legisladores, por mandato de los grandes grupos oligárquicos que controlan en el país, han diseñado la llamada democracia dominicana para convertirla normalmente en un juego de palabras que entretiene a los ciudadanos entre la realidad y la mentira, entre las condiciones reales de existencia y lo que se les propone para ayudar a que se entretengan y anestesiarlo mientras el proceso de explotación y misericordia de los grupos capitalistas y de los sectores monopólicos que ven en el Estado un mecanismo puramente para el rentismo, hacen sus negocios.
Desgraciadamente esa es la realidad. Y tú dirás, pero bueno, todas esas palabras para explicar las cosas, tal vez la gente no entiende. Claro que la gente del pueblo, de a poco la ciudadanía va entendiendo lo que en esta democracia y lo que en este país efectivamente pasa. ¿Por qué se habla de un pacto? Se habla de un pacto porque ocurre algo. Se habla de hacer un acuerdo entre partes porque algo pasa. ¿Qué es lo que pasa cuando se habla de hacer un pacto? Que lo que el pacto quiere regular se debe a que no se cumple la ley. Si se va a hacer un pacto para que se hagan las cosas como debe hacerse conforme lo establece la ley, es porque alguien la viola. Por ejemplo, si la ley eléctrica de este país dice que para comprar energía, para instalar un generador, para tú lograr que se produzcan tantos megas o kilovatios de energía, tú necesitas que se haga un concurso y que ese concurso tiene que ser transparente, libre, serio y no una trampa, no una mañosería, como dice el pueblo, y para eso hay que cumplir con esto y esto. Entonces, si usted hace el concurso y el concurso es serio, es libre, es franco y no es tramposo, entonces no hay por qué hacer un pacto para definir a quién se le compra y a quién se le facilita instalar un generador para producir energía. Si la ley dice que para usted tener una empresa funcionando ya tiene que tener una contabilidad clara y todos los años debe haber una auditoría que diga qué ganó, qué se perdió, en qué se invirtió, cómo se hizo, cómo se trabajó. Si la ley dice que una empresa no puede tener más de los empleados que necesita y no puede comprar caro para vender barato porque entonces va a quebrar la empresa, si la ley dice eso, ¿por qué hay que hacerlo diferente? Entonces ocurre y viene a ser que aquí en el sistema de salud, en el sistema eléctrico, en el sistema educativo y en el sistema fiscal, para hablar de 4 cosas, hay leyes que dicen lo que hay que hacer. ¿Por qué entonces se plantea un pacto? Porque no se cumple lo que la ley dice y entonces los actores de la sociedad hay que juntarlos para que ellos discutan cómo se resuelven las crisis que genera el no cumplimiento de la ley. Entonces los pactos son nuevas trampas que se estructuran para asegurar que la violación de la ley se corrija. Entonces, desgraciada, por eso es que es tramposa la manera en que se plantea un pacto que además no es una ley, no es un resultado vinculante, un producto vinculante, no es una ley. Hay una ley que lo instituye, pero la misma ley que lo instituye dice que él no es vinculante. ¿Y los resultados no son vinculantes? No, el gobierno incluso lo hace si quiere. Por eso el gobierno es el que convoca. No te olvides que el primer pacto que se convocó fue el pacto fiscal. Y que empezamos a trabajar, yo estaba ahí, participando igualito que ahora. Y cuando se desarrolló la primera fase que obligaba a que el gobierno fuera transparente, entregara las cuentas claras, todas las auditorías, las reglas de juego, los informes, los documentos que pudiesen ser manejados, no entregados como objeto para que nadie pudiera saber cómo daban bien la cifra y por qué era una cosa y de dónde venía la otra. Cuando eso se discutió, que se establecieron las bases para eso y logramos establecer cuáles eran las bases para discutir el pacto, desde que se aprobó que los impuestos tenían que ser no regresivos, sino progresivos. Sino progresivos. Que había, por tanto, que grabar, no era el consumo, era la ganancia, era fundamentalmente la ganancia, que había que grabar la riqueza, que el que tenía más tenía que pagar más y el que tiene menos o no tiene no puede pagar ni menos ni nada. Entonces, ¿cómo el concepto de hacer eso obligaba a que el gobierno entregara información y obligaba a que aquí se acabaran 2 cosas, la evasión fiscal y la elusión fiscal? Cuando eso se planteó, ¿tú sabes qué sucedió? Que pararon el pacto, el gobierno declaró que eso era inviable en ese momento, cerró la discusión, cerró el pacto y siguió haciendo lo que le dio su gana y ahí vino aquel gran paquetazo del PLD. Aquel gran paquetazo económico que empezó la época del declive a nivel de masa del PLDismo gobernante. Entonces vino el pacto educativo y el pacto educativo se metió en una crisis. Y se metió en una crisis porque un sector del gobierno dijo que no era posible aplicar la ley del 4%. Cuando el sector social y otros sectores intermedios de la sociedad trancan el juego, ¿qué pasó? Que el presidente Medina dijo... candidato, que era en ese momento también candidato, claro, dijo no, va el pacto educativo.
Y como iba el pacto educativo, entonces se recogió esto y se conquistó tanto en el pacto educativo que ahí se logró incluso imponer que había que cumplir con el presupuesto de la UAS del 5% como establecía la ley, el 5% del presupuesto como establecía la ley, pero que a partir de la crisis del país, etcétera, se iba a ir cumpliendo de manera progresiva. Ni lo entendió la UAS, ni lo entendió la sociedad, y el gobierno hizo con eso lo que le dio su gana, y violaron eso 40.000 veces. Y mira la crisis en que hemos mantenido la universidad pública con más de la mitad de la matrícula de los estudiantes y además con 2/3 partes de los profesores universitarios de este país y con la oferta de carrera 4 veces superior a lo que ofrecen 40 instituciones de educación superior privada. Entonces, ese tema de esa realidad nos llevó no solo a que el pacto educativo se firmara, sino que hubiera una comisión de seguimiento de eso que habrá que ver por dónde anda. Hubo conquista, sin embargo, el sector empresarial hizo un agosto con el 4% y lo cogieron vía construcciones y lo cogieron vía las compras. Y está absolutamente claro de que se llenaron de bolsillos. No me deje fuera los actores políticos. Sí. No me lo deje fuera. No, cuando yo digo eso, esos sectores, yo me refiero a eso, porque la clase política de este país es una clase que medra. Y esos grupos oligárquicos tradicionales que manejan el sistema político encuentran al Estado y los partidos como mecanismo de ello para succionar y construir fortuna. Por eso el PLD en 20 años de gobierno construyó una fortuna del tamaño de la de los Vicini. O sea, una fortuna capaz de competir con la fortuna de los grupos tradicionales que entre 100 y 140, 150 años construyeron esa fortuna en la República Dominicana. Ellos lo hicieron en 20 años. Lo único que nacieron divididos y al nacer divididos terminaron fuera del gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada, como he dicho yo desde hace alrededor de un año. Entonces, ese fenómeno nos plantea a nosotros una realidad en el país. Llegamos al pacto eléctrico. Cuando se comienza el pacto eléctrico, ellos pensaban no solo que comían con su dama, sino que iban a poder contar con una sociedad civil complaciente. No se dieron cuenta de la experiencia vivida en el pacto fiscal y en el pacto eléctrico y en el pacto educativo. Y cuando nos metimos en el pacto fiscal, la primera propuesta de pacto salió de la sociedad civil y la hizo el Observatorio de Políticas Públicas junto con los sindicatos, con las centrales sindicales y con el Foro Social Alternativo. Cuando se hizo eso, se hizo la propuesta, todavía no se había convocado la discusión formal, sino que se había anunciado. Y la convocatoria. Cuando se convocó formalmente el pacto, ya nosotros como sociedad civil teníamos una propuesta construida colectivamente desde un ejercicio académico. Esa propuesta fue entregada en Palacio, fue llevada al CIE. Nunca la tomaron en cuenta. ¿Sabe cuántas páginas tiene la propuesta del gobierno? 19 páginas. ¿Sabe cuántas páginas tiene la propuesta que hicieron los empresarios? La que más páginas tiene, 20 y pico, 30 y pico de páginas. Cuando tú vienes a ver qué buscaban ellos buscaban sencillamente un espacio para ponerse de acuerdo, que les legitimara su negocio. ¿Cuál negocio? El doble negocio que te garantizaba 3 cosas. Número 1, el oligopolio en la generación eléctrica. Número 2, el control del negocio de compra y venta de energía. Y número 3, la privatización del sector para que tanto la generación como la distribución, como la cobranza, como la compra y venta, o sea, las EDES cayeran en manos del sector privado. Y avanzaron en esa dirección. Cometieron y se metieron en la locura para el robo y el desfalco del Estado, y lo demuestra el expediente que está en la justicia. Lo demuestra el expediente que también tiene la justicia del contrato de la convocatoria de la licitación, que terminó siendo una licitación entre un software buscado por ellos mismos y Odebrecht. Y por eso ganó Odebrecht. Odebrecht le ganó a una máquina, a un programa de computadora que ellos mismos buscaron para que hiciera eso. Por eso el consorcio INPE y otros tienen un proceso legal en el cual está sometido como irregular el contrato de Punta Catalina. Pero encima de eso le metieron también el robo de los terrenos, precisamente el terreno de los Vicini. Y al final de la jornada terminan tratando de vender a Punta Catalina y no la venden porque no hay compradores efectivos. Porque los compradores no van a comprar los 1.000 y pico de millones que costó realmente Punta Catalina y los 1.000 y pico de millones de dólares que se robaron quienes dirigieron ese proceso. Por eso Catalina está en alrededor de 3.000 millones y nadie sabe todavía lo que cuesta. Entonces, un sector eléctrico con esas características, donde las empresas de distribución de energía hacen el negocio no con el 100% de la energía que le pagan a los generadores, muy cara, sino que hacen el negocio de la energía con el 60 y
7%, porque el 33% son pérdidas. Y de las pérdidas solamente hay 12% de pérdidas técnicas. El otro 21%, 22, 23%, que es más o menos en el rango en lo que se mueve, es energía que ni se factura, que no se cobra porque no se factura, pero que se vende porque la energía no se guarda ni se mete en la nevera. Espérate, Fernando, pues entonces todos estamos muy equivocados. ¿Con Cuando qué? se nos habla de las pérdidas, siempre la asociamos a la mala calidad de las redes, pero tú estás hablando de un elemento. No es verdad eso. Aquí el 12%, pérdidas técnicas, que son el tema de las redes, sí, la los técnica, transformadores, las cosas, eso es el 12%. El 12%, pero aquí no es el 27-33%. No es verdad, el 35% de las pérdidas, usted le quita el 12 y le queda el 23%. Ese 23% es igual a la EDE más grande. Por tanto, aquí hay una cuarta EDE, no es de norte, de sur y de este. Aquí hay una EDE adicional que el Observatorio de Políticas Públicas y en el pacto se popularizó con el nombre de roboducto, que es precisamente esa energía que se compra a los generadores, se le paga, aunque sea con retrasos e interés, pero se le paga toda, pero que no se negocia hacia el pueblo. Y en este país está demostrado que los usuarios, que los consumidores y las consumidoras pagan la energía en más del 94%. Eso es aparte de los famosos contratos por capacidad instalada. No, porque ya los contratos por capacidad instalada y los contratos de potencia, eso es otra cosa. Es otra materia. Del costo de la energía y de cómo ella se vende y se comercializa. Bien. Yo estoy hablando de toda la energía que se factura en la sede, más del 94% se cobra. Por tanto, este pueblo es pagador. Los que son sinvergüenzas e irresponsables son los que administran el negocio, los que producen energía y los grandes negociantes del negocio ilegal de la energía eléctrica en el país. Fernando, ¿y qué estaba planteando el sector social? Porque quiero hablar como sector social o como persona, pero tú no has participado en el pacto como Fernando Peña, en representación de algo. He participado en representación del Observatorio de Políticas como Públicas, parte del sector social, de la UAS, y como parte del sector social y de la coordinación de los grupos que participan como sociedad civil en el pacto, que hemos constituido una poderosa asamblea que fue capaz de pelear contra todos esos intereses e incluso de sobreponerse a una realidad que la gente se confunde, que piensan como que el PRM participó en la discusión del pacto. El PRM estuvo presente ocasionalmente en alguna de las sesiones del pacto y se retiró más de un año antes de suspenderse. O sea, si el pacto tiene 3 años de paralizado y el PRM se retiró antes, entonces el PRM tiene 4 de retirado. Y el pacto tiene 7 y participó esporádicamente en la sesión de inauguración y en algunas otras sesiones, en algunos grupos de trabajo. Fue el sector social que se echó a cargo la responsabilidad de defender este país. A partir de justamente de esos elementos que ha planteado, ¿cuáles fueron las propuestas fundamentales que ustedes presentaron para romper ese esquema en el negocio eléctrico en la República Dominicana? Que ahora puedo entender un poco las declaraciones del exministro de Energía y Minas. Que dijo que nosotros... Que otra gente, grupo minoritario. Él sabe muy bien que no son grupos minoritarios. Cuando ellos vivieron el primer momento de crisis del pacto, que ellos pensaban que comían con su dama y que tenían un grupo de muchachos y de carajetes discutiendo el tema eléctrico, cuando eso pasó así, Tony Isa Conde sabe muy bien que nosotros teníamos propuestas acabadas de todo y que participábamos en el Comité Técnico de Apoyo, que es el CTA, que es el grupo que elabora el documento de pacto y además que lleva la discusión técnica al más alto nivel. Éramos parte del G5, que era un grupo que se creó en la plenaria del pacto, que poderoso G5. Sí, que era el que elaboraba las propuestas que no llegaban, que se llevaban a la plenaria cuando había diferencias. Y el G20, que era el grupo selecto de cada uno de los actores, donde había 5 de cada uno de los actores, de los 4 actores, laboral, social, empresarial y gobierno. Eran 5 de cada uno, que nos juntábamos a discutir las diferencias y a tratar de convertir en consenso los disensos. Ese grupo llevaba propuestas al G5 y el G5 las construía y las pasaba al CTA para que el CTA fuera construyendo el documento de pacto. Que cuando terminara de discutirse todo, se presentaba un documento a la plenaria del pacto. Mientras tanto, todas las discusiones se dieron en preplenarias a través de grupos de trabajo y de sesiones plenarias como tal. En ese proceso nosotros estuvimos en todas partes
y participamos activamente y nos distribuimos el asunto, hicimos de tripa corazón, publicamos libros, hicimos seminarios, recorrimos el país, evaluamos las propuestas, hicimos de todo, tanto que desde el principio planteamos el tema de Punta Catalina y ellos se resistían y nunca aceptaban que se discutiera siquiera en ninguna de las sesiones. Fue al final la presión del sector social, cuando se armó la crisis, que presentó el sector social una propuesta que se llamó propuesta de nuevo modelo de negocio para Punta Catalina, donde teníamos todo, garantizando la propiedad pública, socializando y democratizando la intervención en las acciones de ciudadanos, de organismos cooperativos, etcétera, y donde se limitaba la presencia del sector privado a un determinado porcentaje, de manera que fuera un proyecto nación, precisamente porque el Estado no podía cargar con tu propuesta. Yo puedo invertir en la propuesta del sector social, yo puedo invertir en Punta Catalina, si me da la soberana voluntad. Así es. Y puede cualquier dominicano que vive en el extranjero y en vez de estar metiendo los cuartos por ahí para que un usurero haga negocio con su dinero, lo puede invertir ahí, exactamente en la misma lógica en que terminaron siendo los trabajadores de la ex CDE, accionistas de las empresas distribuidoras. Las empresas distribuidoras no son públicas, sino de capital mixto, porque el 1% de las mismas corresponde a los trabajadores pensionados. El otro 99% es del gobierno ahora. No puedo decir que del Estado propiamente dicha, porque no es una propiedad pública. Es una empresa mixta, porque fue privatizada en gran medida cuando le entregaron al sector privado. Lo que pasa es que el gobierno recompró al sector privado y convirtió al Estado dominicano en el dueño del 99% de las acciones. Diferente ha pasado con las empresas generadoras, como por ejemplo Eje Jaina y Eje Itabo. En el caso de Eje Jaina y Eje Itabo, donde la mayoría de las acciones son del sector público, pero las dirige el sector privado porque son de categoría... La administración es privada. Sí, porque son de categoría diferente las acciones, pero la mayoría es pública. ¿Sabe lo que está haciendo el gobierno de Abinader ahora? Que metió en el presupuesto público 1.500 millones de dólares de venta de activos del Estado, como ingreso del nuevo presupuesto, del presupuesto de este año. Sí. Y dentro de esos 1.500 millones de dólares, tú sabes qué dinero está. Por eso es que en este país hay que hablar las cosas claras, Junior. Están las acciones del Estado en Eje Jaina y Eje Itabo, que son las únicas dos empresas generadoras termoeléctricas rentables. ¿Pero son rentables esas empresas? Rentables y eficientes. Eso es lo que administra Frompel. Así es, sin embargo, la quieren venderla ahora. ¿Y tú sabes a quién hay que vendérsela? Al socio privado, que es el primer oferente de privilegio. ¿Y cómo hay que vendérsela al socio privado? A uno de los que engañó al Estado, porque hay una demanda. Así mismito. Hay que vendérsela, ¿tú sabes cómo? A precio de libro. Y el precio del libro es de 400 y pico de millones de dólares, en el caso de Eje Jaina. ¿Sabe cuánto es el precio de mercado? Más de 1.300, 1.400, qué sé yo, 1.000 y pico de millones de dólares. ¿Sabe por cuánto entonces se la llevaría el grupo Vicini, que es el socio oferente principal del Estado en Eje Jaina? Adiós, por Dios. Por Chile, por 450 millones de dólares. Y eso está planteado aquí sin haber ido al Congreso, sin discutirlo con transparencia. Entonces aquí hay que llamar la atención al país. Una de las cosas que presentó el sector social es que el sistema de propiedad no se puede cambiar y que la propiedad pública y el control accionario del Estado no se debe negociar en el pacto eléctrico, sino que debe reafirmarse el carácter público, porque es estratégico. Porque el sistema eléctrico es estratégico del sistema eléctrico. ¿Qué implica garantizar eso? Que no debe venderse las hidroeléctricas, que no debe venderse la transmisión, que no debe venderse las EDES y las acciones del Estado, y mucho menos venderse la inversión del Estado en energía. Entonces, ellos tienen todo lo contrario. Nosotros hemos hecho una propuesta de que no puede haber un pacto para que se suba la tarifa a la gente. No vamos a aceptar un pacto en el que lo que se asegure sea que te va a subir la energía a ti como consumidor final. Que se la suban al que mete la energía en un zapato, o la mete en una maquinaria, o la mete en un gran negocio, es su problema, porque ellos te lo cobran por ahí también. El problema es que al usuario, al consumidor, a la consumidora, no se le suba la energía. Lo que queremos es que nuestras empresas sean eficientes. Lo que queremos es que la energía, se apueste a la energía alternativa y no a la energía de fósiles, como dice la ley, como dicen los compromisos internacionales. Lo que está planteando Fernando es que si mañana se firma el documento... Escúchame que te interrumpa, Junior. No se puede firmar el documento mañana de ninguna manera, por una razón. Para firmar el documento tiene que haberse concluido el proceso de discusión. Y está escrito en el documento que puso a circular Toribio, Rafael Toribio, y el CES ahora, que el pacto no está terminado de discutir. Entonces, que hay cosas pendientes. Y además es un documento
irresponsable, mal hecho. Es un documento que no está terminado, que incluye los disensos, que no sabe quién lo firma, que además tiene calendarios que corresponden al 2017. Entonces, ¿cómo usted va a aprobar un documento que sus calendarios comienzan en el 17 y en el 18 y estamos en el 2021? ¿Cómo va el presidente Abinader? Si lo ponen a firmar eso, están metiéndole un gran engaño. Eso es una mentira gigantesca. Ese documento no es un documento de pacto. Ese es un documento que lo hizo el PLD y su partido y usted se opusieron por todo lo que estamos diciendo ahora, que lo habíamos dicho desde antes. Si lo firman ahora es por la presión que tienen de que el presidente diga algo que llame la atención. Eso es lo que le han metido en la cabeza en el discurso del 27, porque los generadores y los grandes consumidores, los usuarios no regulados, la cúpula del CONET y de la gran industria de aquí, y la tríada que dirige este país, encabezada por 3 grupos bajo el liderazgo del grupo Vicini, que además es el que está dirigiendo el pacto, porque Lisandro Macarrulla no era de los que representaba el sector privado en la discusión del pacto que habíamos hecho hasta hace 3 años. Sí. ¿Quién es el que tiene el liderazgo del llamado gabinete eléctrico que se lo acaban de inventar ahora? ¿Quién es el que tiene la representación del gobierno en la discusión del pacto? Lisandro Macarrulla. Entonces aquí lo único que se ha hecho es, como hemos dicho en las discusiones del pacto, es poner a Drácula a que administre el banco de sangre. Bueno, Fernando, lamentablemente el tiempo se acabó por hoy, pero tú debes hacer el compromiso. Para hablar de pacto y firmarlo, tendrán que inventarse o una cosa sumaria o inventarse una sociedad civil, y el pueblo de este país está claro de eso, porque aquí se conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Bueno, así es. Gracias a Fernando por habernos acompañado. Esperamos próximamente tenerlo para poder concluir a fondo y analizar a fondo el tema de esta convocatoria y las implicaciones que puede tener para la República Dominicana firmar algo que supuestamente es nuevo para que todo siga igual o peor, por lo que ha dicho Fernando. Así es. No te quepa duda. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.